Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Y bueno, os voy a contar cómo conseguir un mamut. A ver si consigo, porque yo soy muy torpe con estas cosas. Todo ahí. Bueno, la genética es la rama de la biología que estudia los procesos de la herencia. Es una disciplina relativamente joven, que ha tenido un gran desarrollo en las últimas décadas, que nos ha aportado muchísimas aplicaciones a nuestra vida cotidiana, como pueden ser los animales o vegetales transgénicos, las pruebas de paternidad, los análisis forenses, y también es una herramienta inestimable a la hora de establecer relaciones filogenéticas. Ante semejantes avances, pues surgen las preguntas de los paleontólogos. ¿Tienen ADN mis fósiles? Y si es así, ¿es posible extraer y estudiar este ADN? Y por encima de todas las preguntas, ¿puedo tener un mamut? Pues bien, vamos a empezar con hablando del ADN fósil. Hablamos de ADN fósil de cualquier material genético perteneciente a las especies del pasado. Pero el pasado es tremendamente amplio, así que lo vamos a dividir en dos categorías. Y vamos a hablar del ADN antediluviano, que vamos a encontrar en fósiles con una edad superior a 1 millón de años. Y vamos a hablar también de ADN antiguo, que tiene una edad inferior a 1 millón de años y que vamos a poder encontrar también en fósiles, pero también en subfósiles, materiales que no han terminado el proceso de fosilización, trazas, por ejemplo, los que podemos encontrar en muchos tipos de industria, y también podemos encontrar ADN del pasado en especímenes conservados en museos. ¿Cómo trabajamos con el ADN fósil? Bueno, pues el proceso es prácticamente el mismo que utilizamos para el ADN actual. Primero tenemos que extraer nuestro material genético. Posteriormente, y gracias a la reacción en cadena de la polimerasa, lo que vamos a hacer es conseguir muchísimas copias del material que queremos investigar. Con eso vamos a aumentar la resolución de nuestro estudio y mejorar sus resultados, en un proceso que denominamos amplificación. Y posteriormente, lo que haríamos sería sacar la secuencia concreta de bases nitrogenadas de nuestro material genético, que es realmente la información que nosotros queremos obtener. Cuando trabajamos con ADN fósil, tanto la amplificación como la secuenciación son prácticamente idénticas a lo que trabajaríamos con ADN actual. La gran diferencia es el proceso de extracción. Y cuando hablamos de extracción de ADN de especies del pasado, todos pensamos en lo mismo. Bueno, pues no estamos nada desencaminados, porque cuando se empezó a intentar sacar ADN de individuos del pasado, fue justo a finales de los años 80, principios, sobre todo durante toda la década de los años 90, coincidiendo con la publicación de la novela de Michael Crichton, Jurassic Park, del año 1990, y esta idea de conseguir ADN fósil del ámbar entró en el imaginario popular con la adaptación de la película por Steven Spielberg en el año 1993. Durante esta década, en los años 90, hubo una gran cantidad de estudios que decían haber encontrado ADN de bacterias, hongos, vegetales y animales contenidos en piezas de ámbar. Sin embargo, una revisión mucho más moderna de estos estudios ha demostrado que o bien esos estudios no son reproducibles y por tanto no podemos asegurar que sean válidos, o se han falsado y se ha demostrado que era contaminación de ADN reciente, o que muchas de las piezas estudiadas son totalmente estériles y no presentan ADN. Sin embargo, bueno, siempre nos queda que el ámbar es un medio de conservación excepcional que nos aporta una gran información del pasado. Como no podemos trabajar con piezas incluidas en ámbar, al menos de momento, solo nos quedan las piezas no incluidas. Y aquí encontraríamos restos de origen histórico, como pueden ser animales conservados en museos o momias, restos paleontológicos, dentro de los cuales encontraríamos los restos mantenidos en el permafrost, en los hielos perpetuos del hemisferio norte, la extracción directa por parte de los huesos, que da muchísimos problemas porque normalmente está muy contaminado, muy degradado y el material que sacamos no es nada útil, o una técnica que está desarrollándose, aunque ya se utiliza, está en pleno desarrollo, que es la extracción a partir de agregados cristalinos. El hueso está formado por hidroxiapatito, que puede formar de manera natural cristales. Cuando esos cristales son grandes, se agregan y pueden funcionar de manera natural ante las inclemencias de todo lo que sufren los restos en el proceso de fosilización. Como podemos intuir un poco por las fotos y por lo que estoy diciendo, esto nos limita bastante con qué ADN podemos trabajar actualmente. Y ahora mismo solo podemos trabajar con ADN antiguo, con una edad inferior a 1 millón de años.
¿Cuáles son los grandes problemas que encontramos a la hora de trabajar con ADN antiguo y por qué solo podemos trabajar con ADN antiguo? Los problemas que encontramos se pueden juntar en dos problemáticas principales. La primera sería la de la degradación y fragmentación del ADN. En el mismo momento en el que un individuo muere, todos los procesos de reparación del ADN dejan de funcionar. Y entonces el ADN comienza a desintegrarse por acción de factores externos como el agua, el oxígeno, la luz solar o la acción de degradación de las bacterias. Esto va a hacer que cuando nosotros encontramos este ADN esté tremendamente fragmentado y hayamos perdido muchas secuencias. Y el problema está en que a día de hoy no somos capaces de rellenar los huecos ni de juntar las secuencias que encontramos para dar lugar a un ADN viable. Otro de los problemas que tenemos es el de la contaminación, que ya he comentado antes. Si extraemos ahora mismo un pelo de mi cabeza con raíz y hacemos la extracción, la amplificación y la secuenciación de mi ADN, vamos a conseguir una gran muestra, de la cual el 99% me pertenece, porque estoy viva y porque hemos hecho el protocolo debidamente. Pero un 1% pertenecerá a la biosfera que me rodea, las bacterias, virus y parásitos que viven en y sobre mí, y también a los animales y vegetales con los que interacciono todo el rato sin darme cuenta. Vamos a ver dos ejemplos de esto. El primero es un ejemplo de un resultado muy positivo en ADN antiguo, que sería la secuenciación del genoma de mamut encontrado en el permafrost de Siberia y publicado por Poinar y colaboradores en el año 2006. Como podemos ver en este estudio, que como digo es muy positivo, tan solo el 52% del ADN trabajado pudo ser asignado a mamut, mientras que el 48% pertenecía a contaminación externa. Un ejemplo menos favorable, también del año 2006, pertenece al genoma de Neandertal, encontrado en una cueva de Georgia, publicado por Green y colaboradores. Bueno, aquí tan solo un 3% se puede asignar a primate, incluyendo la contaminación humana actual. Y un 84% está tan fragmentado y tan destruido que ni siquiera podemos saber de dónde viene. Así que, bueno, como hemos visto, sí hay ADN en los fósiles, no en todos, pero lo hay. Y sí, todavía nos queda mucho por trabajar, pero podemos estudiar y podemos aprender muchas cosas de este material. Así que ya solo queda una pregunta que resolver. Así que os voy a enseñar cómo conseguir vuestro propio mamut en 7 sencillos pasos. Bueno, el primero de todo que necesitamos es conseguir el genoma completo de nuestro mamut. Esto es un problema, porque ¿de cuántas especies actuales tenemos el genoma completo? De ninguna. Estamos muy cerca. Tanto con el genoma humano, con la mosca de la fruta, con otras especies, estamos muy cerca del 100% del genoma. Estamos más allá del 99%, pero todavía no tenemos el genoma completo de ninguna especie, ni siquiera actual. Pero bueno, cuando lo tengamos, solo vamos a tener que convertirlo en cromosomas. La estructura de los cromosomas es lo que hace que la célula pueda interpretar correctamente la información y que esta información sea viable. Después solo tendremos que meter estos cromosomas en un núcleo, introducir el núcleo en un embrión viable e introducir este embrión en un útero que pueda llegar a cabo la gestación, presumiblemente el de una elefanta. Y si todo sale bien y el cuerpo de la elefanta acepta a nuestro embrión, en un tiempo, 24 meses es la gestación de un elefante, en un tiempo similar, tendremos por fin un mamut, podemos celebrar el nacimiento de nuestro primer mamut y la primera desextinción conseguida por el ser humano. Después de esto nos queda otro gran reto, que sería encontrar un ecosistema viable que cumpla todos los requerimientos de nuestro organismo para que pueda crecer, desarrollarse, hacer cosas de mamut y eventualmente dar lugar a otros mamuts. Bueno, como podemos ver, estamos extremadamente lejos de conseguir esto. ¿Cuál es la buena noticia? Bueno, pues que mientras intentamos conseguir desextinguir una especie, mientras intentamos conseguir a nuestro mamut, vamos a aprender muchísimo del ADN. Vamos a desarrollar nuevas técnicas, vamos a aprender sobre el genoma, la evolución y la extinción de las especies. Aprenderemos dónde están los genes, cómo interaccionan entre ellos y con el ambiente. Aprenderemos a rellenar los huecos y a unir las secuencias hasta conseguir el primer genoma de un individuo extinto. Y con eso habremos completado el paso 1. Muchas gracias.